damos gloria, te damos honra. La alabanza es tuya, Dios, la exaltación es para ti. Tú eres grande y eres poderoso. No hay nada que sea imposible para ti. Tú eres digno, Señor, de toda exaltación, Dios. Y te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos glorificado tu nombre, Dios. Te hemos dado la gloria, el honor y la exaltación a ti, Dios. Porque tuya es la majestad del imperio, Dios. Tú creaste todo, Señor, los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, Dios. Tú nos creaste a nosotros. Y tú dices en tu palabra que tú nos creaste, Señor, para publicar tus alabanzas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder alabarte y glorificar tu nombre, Dios. Ahora disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Dios. Para que nos bendiga, Señor, a través del tema de hoy, Dios. Y que seas tú desafiándonos, que seas motivándonos, y que seas tú alentándonos y dándonos esperanza, Dios. La esperanza que necesitamos, Dios. La gloria es tuya, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 6 de la serie Creado para Soñar. Esta viene siendo la séptima parte, pero viene siendo el capítulo 6. Y hoy vamos a estar viendo la quinta fase, ¿cierto? Suena como confuso, ¿no? Sexta. Sexta la última, que viene el otro domingo. Esta viene siendo la quinta fase. Son 6 fases. Y hoy vamos a ver la fase del callejón sin salida. Ahí está titulado el tema como afrontando los callejones sin salida. Si la fase de las dificultades es tenaz, ahora imagínate cuando te sientes en un callejón sin salida, cuando no ves para dónde. Y la palabra del Señor, pues el texto base que vamos a estar utilizando hoy es Lucas capítulo 18, versículo 27, está ahí, está aquí. Y dice, el Señor Jesucristo dice que lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Y como lo dije antes, esta viene siendo la quinta fase, ¿ya? Y es la fase del callejón sin salida. Que es, pues, sería bueno como recordar la fase que ya hemos visto. La fase que hemos visto, la primera fase, ¿recuerdan cuál es? Fase de sabiduría. Y es la fase del sueño, ¿no? Cuando Dios te da un sueño, te da un propósito por el cual Él quiere regir tu vida. La segunda fase es la fase de la decisión, es cuando tú te decides encaminarte en el sueño que Dios ha colocado en tu corazón. La tercera fase es la fase de la demora. Nosotros entendemos de que los sueños no se cumplen de la noche a la mañana, siempre hay una espera, puede durar 1 año, 5 años, 1 década, se toma tiempo para cumplir el sueño o el propósito de Dios. Y la semana pasada vimos la cuarta fase, que es la fase de la dificultad. ¿Cierto? Cuando se presentan las dificultades en medio del sueño que estamos llevando. Y hoy vamos a ver la quinta fase, que es la fase de los callejones sin salida. Miren,
cáncer, sala de divorcio, embargo, bancarrota, infertilidad, desempleo y más cosas podríamos mencionar. Realmente esto viene siendo como para muchos callejones sin salida. Son palabras individuales que realmente suenan como un veredicto, como una sentencia, un dictamen médico, o sea, cualquier cosa que se puede suceder puede terminar siendo un callejón sin salida para nosotros. Y estas cosas, estas palabras, pues infunden temor, infunden desesperanza y pueden reducir aún, y han reducido el sueño de muchos a ceniza. Cuando se está en un callejón sin salida, mucha gente puede tender hasta renunciar, y mucha gente ha renunciado al propósito y del sueño de Dios cuando se ven en esta circunstancia o en esta fase. Y las preguntas que tenemos que hacernos en esta fase es, entonces, ¿cómo respondo cuando el sueño se me convierte en una pesadilla? ¿Ya? ¿Qué hago cuando la vida se me sale de control? Cuando todo se sale fuera de control. ¿Ya? Porque en medio de esas situaciones, dudas del amor de Dios, dudas del propósito de Dios para tu vida, puede ser. ¿Cuestionas el carácter de Dios? Claro que se cuestiona el carácter de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué clase de broma me está haciendo Dios con todo esto que me está pasando? Parece que las cosas van como de mal en peor, las cosas no se dan, que están muy demorados, salen dificultades y ahora me encuentro en una circunstancia de la cual no tengo el control y parece que no fuera a salir de esto. Y te preguntas si vas a salir, si lo vas a lograr, si esto que estás viviendo no va a terminar aplastándote y acabando con tu misma vida. Y si te sucede esto es porque normalmente estás llegando o estás en el callejón sin salida, en esa fase, la quinta fase, que es una fase de fe, del callejón sin salida, la fase del callejón sin salida. Y comienzas a preguntarte, Dios, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿acaso yo no entendí bien tu voluntad? ¿Qué me está pasando? ¿O es que yo no comprendo tu misión, no lo he entendido? ¿O será que me estoy inventando todo esto y me encaminé en esto y esto no es lo que realmente tú quieres? Surgen muchas dudas. Y en la Biblia, pues, voy a mencionarte dos personajes de la Biblia que ellos tuvieron sus callejones sin salida. Y uno de ellos fue Moisés, ¿ya? Y el mejor ejemplo de un callejón sin salida es cuando Moisés lleva, y ya lo he mencionado antes, lleva al pueblo de Israel por el desierto, dejando Egipto atrás, ¿ya? Porque cuando ellos salen de Egipto, ellos salen porque ya Faraón estaba frustrado por todas esas plagas, ya se había rendido, y Faraón le dice al pueblo de Israel, lárguense. Él dice, y mira, él dice, le grita, o sea, le gritó a Aarón, le gritó a Moisés, lárguense, váyanse, ya, y dejen en paz a mi pueblo, o sea, lárguense de aquí. Y la palabra dice que, y dijo, y llévense a todos los israelitas con ustedes, o sea, y ellos salen al desierto. Y mientras ellos están en el desierto, pues, el corazón de Faraón vuelve y se endurece. Dice, no, o sea, yo porque los dejé ir, y va y los persigue nuevamente. Y los israelitas llegan al mar Rojo, y ellos tenían el mar al frente, tenían montañas atrás, tenían un desierto inmenso hacia los lados, estaban allí, y cuando ellos ven al pueblo, vean a los egipcios, el ejército de Faraón viniendo contra ellos ¿qué? Se desaniman. Ellos están ahí, ¿a dónde? En un callejón sin salida. ¿Para dónde van a correr? Si
Si hay montañas a algún lado del desierto, ¿para dónde se va a correr? ¿Ya? Y la Biblia dice que el pueblo estaba aterrorizado en ese momento y se quejaban diciendo que fuera sido mejor permanecer en Egipto, fuera sido mejor estar allá, y ellos estaban prefiriendo la esclavitud en vez de la libertad en ese momento. Y muchas personas preferirían vivir en esclavitud antes de arriesgarse a la libertad que el Señor les había prometido. ¿Ya? Y soportan, y hay personas que prefieren soportar una mala situación que no es la voluntad de Dios, en vez de buscar el plan de Dios y confiar en Él para que puedan ver el milagro. ¿Ya? Y quizás tú sientas que Satanás, el diablo, los enemigos te están persiguiendo, ¿ya? Y de pronto tú dices, no, yo como que a donde estaba como que mejor, ¿ya? Yo me puse a seguir el sueño de Dios, y esto que en vez de irme mejor me está yendo como que mal, me siento como peor, pero como que mejor me devuelvo, ¿ya? Yo como que mejor estaba bien con mis amigos alcohólicos, en mis borracheras, en mis fiestas, en mi ropa, yo como que mejor me devuelvo para el tiempo, ¿ya? Y mucha gente prefiere terminar volviendo al mundo que seguir a la libertad que Dios ha prometido. Y muchas veces aún Satanás susurra a nuestro oído y nos dice, hey, te lo dije, que yo era malo. Mira, no te va a venir nada bueno. Tu sueño fue una idea que te inventaste, ¿ya? ¿Quién te crees que eres? ¿Será que tú lo vas a lograr? Y la pregunta no es ¿quién te crees que eres? La pregunta es ¿quién crees que es Dios? ¿Ya? Porque esto no se trata de ti. Eso se trata de aquel que te llamó y te está llevando al destino que Él te quiere llevar. No se trata de ti, realmente no es de ti. ¿Y por qué estaban los israelitas en el Mar Rojo? ¿Por qué ellos estaban ahí? Usted no ha pensado por qué ellos llegaron ahí. ¿Será porque ellos caminaron y llegaron ahí? No, porque Dios los quería poner en esa posición. Dios los llevó a ese punto. ¿Ya? ¿Y para qué Dios los llevó a ese punto? Porque Dios quería demostrar su poder. ¿Ya? Antes, como lo había hecho antes, Dios quería mostrar su poder. Y Moisés, ahí, en ese lugar, les dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y es lo mejor que uno puede hacer cuando uno se encuentra en un callejón sin salida. Quedarme quieto, Dios obra. O sea, haz lo tuyo, Dios, lo que tú mejor sabes hacer. ¿Ya? Y si te sientes acorralado o te arrepientes de haber dado el paso hacia el sueño de Dios, y ves que las probabilidades están en tu contra, entonces es momento de que tú te pares firme y busques la protección y la provisión del Señor. Porque si Dios te dio algo y te está encaminando a algo, es porque Él tiene la provisión y tiene el poder para ayudarte en ese caminar. Y la Biblia dice en Isaías, el Señor dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes, dice el Señor. O sea, si la fe no está firme, Dios no puede hacer mucho, ¿ya? Porque nuestra fe puede opacar el poder y los milagros del Señor. No es que Dios deje de ser poderoso, no, es que Dios no va a obrar al favor como quiere obrar en medio de nosotros. Y las israelitas estaban en un callejón sin salida, pero la liberación estaba por llegar. Y nosotros conocemos la historia. Se marcha abrió, el poder de Dios se manifestó y ellos pasaron en seco. El otro que también estuvo en un callejón sin salida fue Abraham. Abraham también llegó a esa quinta fase del callejón sin salida. Y él ya había tenido a Isaac. Él ya tenía a Isaac en sus brazos. Ya Isaac era un niño.
Él ya tenía a Isaac. Dios le había dado el sueño, le dijo, tú vas a ser padre de una gran nación. A los 99 años, Dios le da y lo bendice con Isaac. Y él tiene a Isaac, Isaac empieza a crecer, y ellos empiezan a disfrutar de Isaac, y sucede una broma. Y ahí es cuando Dios se pone bromista. Y uno dice, oiga, pero es como, o sea, ¿qué se le metió en la cabeza haciendo esto? ¿Ya? Y Dios le pide de vuelta el sueño a Abraham. Devuélveme el sueño de ti. Devuélveme a tu perdón. Entrégame a tu hijo. Ya lo que Dios le dice a Abraham, le indica, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo que sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dios le da el sueño y le dice, devuélvelo, mátalo. Dios te da el negocio y te dice, ciérralo, vende todo. O sea, dice, y lo que Dios le pidió, lo que Abraham esperaba de Dios, Dios vuelve y le dice que se lo devuelva. ¿Ya? Pero Dios lo estaba poniendo a prueba, nosotros sabemos que lo estaba poniendo a prueba, estaba mirando su fe, y Abraham había llegado a un callejón sin salida. Pero él siguió adelante. Abraham siguió adelante. ¿Ya? Con lo que Dios le estaba indicando. Y lo bueno es que Abraham sabía que Dios iba a proveer, que Dios se iba a manifestar de alguna manera. Abraham nunca perdió la esperanza. Y miren, la Biblia dice que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, ¿Dios qué iba a hacer? ¿Tenía el poder para qué? Para volver. O sea, Dios me está pidiendo que mate a mi hijo. O sea, si Él prometió que tengo la promesa y Dios me está diciendo que mate a mi hijo, que se lo entregue a Él otra vez. Así que cuando tú lees la palabra que Abraham llegó a la conclusión, Dios, no, si Dios me está pidiendo esto, porque Él lo va a volver a resucitar. Tremendo eso, ¿no? O sea, no perdió la esperanza, ¿por qué no perdió la esperanza, mi amado? Porque, mira, lo que el hombre te da, el hombre te lo puede quitar. Lo que el diablo te da, el diablo te lo puede quitar. Pero lo que Dios te da, Dios nunca te lo va a quitar. Por eso la palabra dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. O sea, Dios te lo da, nadie te puede quitar lo que Dios te da. Y quizás hoy te encuentres en un callejón sin salida, o tal vez te estés preguntando, ¿por qué me está sucediendo todo esto? No veo respuesta, no veo salida, no veo por dónde escapar de esta. Y es porque Dios te está preparando para la sexta fase. ¿Ya? Y es la fase de la liberación. La fase de la liberación. Y Dios te está preparando, ¿para qué? Para que puedas experimentar un milagro. Para eso son los callejones sin salida, para que tú puedas ver los milagros de Dios manifestarse. Mira, cuanto más difícil sea tu situación, más desesperante sea tu circunstancia, más imposible parezcan las cosas, tanto más te está preparando Dios para una liberación aún. Entonces, ¿qué deberías hacer cuando tú te encuentras en un callejón sin salida? ¿Qué deberías hacer? Mira, ahí en Romanos capítulo 4, Pablo nos enseña 4 lecciones. 4 lecciones que nosotros podemos aprender de Abraham mientras esperamos la liberación en ese callejón sin salida en el que nos encontramos. Y yo quiero enseñarte esas 4 lecciones. ¿Listos? Vamos con la primera. Recuerda lo que Dios puede hacer. Porque muchas veces se nos olvida lo que Dios puede
puede hacer. Y ya Dios nos ha dicho que no hay nada imposible. Mira, la situación puede estar fuera de control, pero tú tienes que entender que no está fuera del control de Dios. Dios no ha perdido el control de la situación. ¿Ya? Y cuando tú afrontas un callejón sin salida, tú no te tienes que concentrar en lo que no puedes hacer, tú lo que te tienes que concentrar en lo que Dios sí puede hacer. Porque por eso es imposible para ti, es que ya tú no puedes. ¿Para qué te vas a concentrar en lo que tú no puedes hacer? Tú tienes que concentrarte en lo que Dios puede hacer. Y la Biblia dice que lo de Abraham sucedió. Dice sucedió, y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. La Reina Valera dice que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que solo Dios puede resucitar un muerto. Dios lo puede hacer. Solo Dios puede crear algo de la nada. Y así es como se definen los milagros. ¿Ya? Y si Dios puede darle vida a un ser humano muerto y Dios puede crear algo de la nada, ¿acaso Dios no puede darle vida a un proyecto? Dios no puede darle vida a un negocio, Dios no puede darle vida a un matrimonio, Dios no puede resucitar ciertas cosas que han muerto en nuestra vida. Él puede atravesar, Él te puede hacer atravesar el callejón sin salida financiero que puedas obtener. La bancarrota financiera que puedes tener, Dios te puede sacar de ahí. Él es el único que lo puede hacer. Y Él es el único que puede encontrar una salida donde no lo hay. Y Él no necesita nada. Dios no necesita nada. Porque Él puede crear lo que sea de la nada. Observemos nuevamente lo que dice ahí en Romanos. Dice que Abraham creyó en el Dios que da ¿qué? Vida a los muertos. Mira, Abraham no creía en un pensamiento positivo. ¿Ya? Es que no estoy diciendo que no pienses positivamente, no, hay que pensar positivamente. Porque el pensamiento positivo es algo bueno. ¿Ya? Después de todo, ¿de qué otra alternativa pues, nos vamos a valer? Hay que pensar bien, hay que pensar positivamente. Pero los pensamientos positivos no se requieren fe. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un pensamiento positivo es porque tú puedes tener el control de la situación en la cual Dios te está manejando el positivismo. Lo que tú necesitas es fe en medio de lo que se te ha salido del control, de lo que ya no puedes hacer. ¿Ya? Donde ya la preocupación no vale, donde la desesperación es lo que está flotando. Allí es donde se requiere fe, porque el pensamiento positivo siempre va a funcionar en situaciones que tú puedes controlar. Pero cuando enfrentas circunstancias fuera de control, hermano, ahí tú no necesitas pensamiento positivo, tú lo que necesitas es fe. Creer. Necesitas tener fe en Dios, porque Él solo puede controlar lo que tú nunca vas a controlar. Y la mayor parte de la vida, de nuestra vida, está fuera de control. La mayor parte de las circunstancias que vienen a nuestra vida están fuera de nuestro control. Por eso necesitas fe, mucha fe, más que ponerte a pensar positivamente. En Lucas capítulo 18, versículo 27, volvemos y repetimos, lo que es imposible para los seres humanos es que posible para Dios. Y Dios es especialista en lo imposible. Y hay hasta una canción así, ¿no? Dios es lo imposible. Y por eso es importante recordar lo que Dios puede hacer. Así que primero, debemos recordar lo que Dios puede hacer. Segundo, confía en lo que Dios ha dicho.
Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice, hablando de Abraham, dice que aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió ¿qué? ¿Teniendo qué? Esperanza. ¿No has perdido? ¿Cómo darte cuenta cuando ya no tienes esperanza? ¿Tú cómo sabes que has perdido la esperanza? No esperas nada. Porque empiezas a usar una palabra o dos. Nunca. No, nunca lo voy a lograr. Nunca voy a poder salir de esto. Empiezas a usar esa clase de palabras. Nunca. Ahí es cuando tú dices, esa persona no tiene esperanza. Nunca. Nunca lo voy a lograr, nunca me graduaré, nunca me voy a recuperar, nunca voy a desendeudarme, nunca. Nunca me olvidaré de la vergüenza y la angustia de mi pasado, nunca. Y el nunca cambiaré, nunca seré lo que Dios quiere que yo sea, nunca. Y ahí es cuando tú dices, no tienes esperanza, se le acabó la esperanza. ¿Y qué deberías hacer cuando sientes que tu esperanza comienza a desvanecerse? La Escritura lo dice. La Escritura dice que tú tienes que seguir teniendo esperanza tal como lo tuvo Abraham. Cuando no tenía motivos para tener esperanza, ¿qué decidió él? Siguió teniendo esperanza. Porque mis hermanos, en la vida siempre se requiere una motivación para esperar, para tener la esperanza. Pero cuando las motivaciones no las vemos, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hizo Abraham. Abraham siguió teniendo esperanza, aunque no había motivo para tener. Y cuando estés en un callejón sin salida, acude a la fortaleza. Tú tienes una fortaleza. Y no es solamente Dios, es su palabra. La Biblia, mis queridos hermanos, es la fuente de toda esperanza. Léela, estúdiala, memorízala. Medita en ella, porque la palabra de Dios es lo único que puede reavivar tu fe. ¿Qué dice la palabra? Que la fe viene por ¿dónde? El oír ¿qué? ¿Quieres fe? Es la palabra. ¿Ya? Porque un callejón sin salida, mis queridos hermanos, es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Mira, literalmente, yo he escuchado testimonios de gente literal que está en un callejón sin salida. Y el Señor en ese callejón sin salida los ha librado de la muerte. ¿Cuánta gente no había sido perseguida? Y físicamente fueron acorralados a un callejón sin salida. Y les han disparado y las balas no los han tocado. Y hay muchos testimonios así, donde la gente, mira, yo conocí a un muchacho en Cali que gallo de Julio, se llama Julio, pero le decían el diablo. Ya usted puede imaginarse el calibre del personaje. Pero el pelado, los padres eran líderes espirituales de la Pentecostal Unitaria. Él era el que, de toda la familia, era el que estaba, pero tenía una familia que oraba e intercedía por el Señor. Y él me cuenta de que él una vez, la policía lo fue a capturar, pero la policía lo quería matar. O sea, no lo quería matar. O sea, no lo iban a arrestar. Llegan al bar y preguntan por él y le dicen, está allá, porque está allá en la esquina ese, y él estaba que borracho en la mesa. Dice que los policías llegaban a la mesa y hacían como si lo estuvieran buscando y se devolvían otra vez al que le dio la indicación. Y el que le dio la indicación y le dice, ¿dónde está? Deja de estar vacilando, ¿dónde es que está? Allá, no lo están viendo, es que está ahí en la mesa, que los manes llegaban y no lo veían. Y los manes le dijeron, no, usted no está mamando gallo, y que se fueron los policías.
eso solo lo hace Dios. No lo puede hacer más nadie. ¿Ya? Cuando tú estás en un callejón sin salida, mi hermano, el único que puede librarte de la muerte es Dios. El único que puede librarte del desastre es Dios. Nadie más. Y la Biblia dice que Abraham, mis queridos hermanos, él había recibido una promesa. Y la promesa es que él iba a recibir su hijo. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas cuando fue puesto a prueba, ofreció ¿qué? A Isaac, su único hijo. Él lo ofreció. Pareciera cruel lo que Dios estaba haciendo. Dios le da la promesa, le cumple la prometida y Dios le dice, devuélveme. Pero él, ¿qué hizo? Él fue a ofrecerlo. Él igual fue a ofrecerlo. Y cuando Dios le dijo a Abraham que quería que sacrificara a su hijo, Abraham no pestañó. Abraham con el muchacho, camine. Vamos. Llamó a 2 siervos para que lo acompañaran y vamos. ¿Y qué vamos a hacer, papá? A ofrecer sacrificio a Dios. Vamos. Ahí lo engañamos. Pobre pelado. Y sabía lo que le esperaba. ¿Ya? Y Abraham no pestañó, él no se asustó, porque él recordaba y confiaba que aquel Dios que había cumplido su promesa podía hacer que Isaac otra vez resucitara. Por eso no pestañó. Y mientras subían al monte para el sacrificio, ¿qué le dijo Abraham a los siervos? Fe, estoy hablando de fe. ¿Qué le dijo Abraham a los siervos? Él le dice, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. ¿Y ahí qué? Adoraremos, ¿qué? Y estaba hablando, no dice y volveré, no, volveremos. O sea que él contaba que iba a regresar con su pelado. Y más adelante Isaac le pregunta. Esa risa se relato, porque Isaac le pregunta. Isaac le hace la pregunta. Isaac dio vuelta y le dijo a Abraham, papá, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Mira, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham ni se la oía. Pero mira lo que le dijo a Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Y a mí me preguntan, ¿veis por qué en la Biblia, si Abraham no profetizó, por qué la Biblia reconoce a Abraham como un profeta? Ahí está. El hombre ya había dicho, no, tranquilo, yo voy con el niño, vamos a volver. Y la ofrenda, papá, tranquilo, Dios va a proveer para las bendiciones. Así que Abraham estaba en un callejón sin salida, pero él sabía que la liberación se iba a dar. Él sabía eso. Mira, Génesis capítulo 22, ahí mismo en ese relato, dice que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo y sacrificar al sacrificio. En ese momento, dice, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Dice el versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio ¿qué? Y él que había dicho antes, Dios va a proveer el cordero para sacrificio. Y él alza la mirada y ahí estaba. Y dice que los cuernos del carnero estaban enredados en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. ¿Y cuando Dios le mostró la salida a Abraham? Cuando ya tenía el cuchillo arriba para zampárselo a su hijo. Así que,
¿Qué sucede cuando estás en ese callejón sin salida? Aún ahí Dios te pide que no renuncies al sueño. Aún ahí, no renuncies. Sigue esperando. ¿Ya? Y tú tienes que creer que Dios te va a liberar. Y Abraham hizo todo lo que Dios le indicó y pasó que la prueba de la fe. Y cuando estás ante un callejón sin salida, recuerda lo que Dios puede hacer y confía en lo que Dios ha dicho. Tercero, afronta los hechos con fe. Se requiere fe. Romanos capítulo 4, versículo 19, hablando de Abraham, dice: y la fe de Abraham se debilitó, no se debilitó, a pesar de que él reconocía por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. No se debilitó su fe, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Así que Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años y eran estériles, y aún así ellos no vacilaron en su fe. Qué locura, hermano. Y la ciencia dice algo, nosotros caemos rendidos ante el dictamen de la ciencia. Mira, era médicamente imposible. O sea, ya no estaban en la edad de concebir. Pero la Biblia dice que Abraham enfrentó los hechos y no cedió ante la incredulidad. No vaciló, no titubeó. Y usted tiene que entender algo que mucha gente no entiende, y es que la fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. La fe no es decir que si estás enfermo, no, yo no estoy enfermo. Yo reprendo estas palabras en el nombre de Jesús. La fe no hace eso. La fe no niega la realidad, porque se requiere de experimentar la realidad de que hay un sin salida para que tú puedas ver el milagro, para que tú puedas decir: estuve enfermo y el Señor me sanó. No niega la realidad de que estuviste enfermo, estuviste mal, estuviste en bancarrota, pasaste por un divorcio. O sea, no niega nada de eso. Al contrario, tienes que tenerlo presente para que tú puedas decir: estaba así y Dios me sacó de esa situación. Y tener fe no es negar la realidad, no es pretender que no tienes problemas. Tener fe no es decir: ay, o sea, te está doliendo y estás diciendo: no me duele, no me duele. No. Eso no lo hace la fe. Mira, cuando te sientes abatido, cuando te sientes desolado, tú no puedes decir: estoy feliz. No, deje engañarse a usted mismo. No está bien. Esa es la mentira más grande que nosotros decimos, ¿sí o no? Hey, ¿cómo estás? ¿Quién dice que está mal? Todos están bien, todos están bien. Y nos falta cristianos que le digan: ¿cómo estás? No, bendecido para bendecir. ¿Será que me presto para Google? ¿O para mototaxi? Ay, es que estás bendecido para bendecir. La fe no niega la realidad. ¿Ya? Tener fe es afrontar la realidad sin que esa realidad te desanime. Sabiendo de que tú saldrás de ahí, que Dios te va a sacar de ahí. Tener fe es creer de que Dios es más grande que lo que tú estás pasando, más grande que tus problemas, más grande que tus circunstancias difíciles. Eso es tener fe. Y la clave para tener fe es mirar más allá de tus circunstancias temporales, porque son temporales, son efímeras, son pasajeras, no van a durar. Concéntrate en el Dios eterno. Mira lo que dice la Biblia. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que nos pueden
verse, o sea, en Dios. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán ¿qué? Para siempre. Y todo se centra en el enfoque que tengas. ¿En dónde está tu enfoque? Y cuando te encuentras en un callejón sin salida, ¿qué hay que hacer? Recordar lo que Dios puede hacer, confiar en lo que Dios ha dicho y afrontar la realidad con fe. Y ahí es cuando viene la cuarta lección. Espera que Dios te libere. Espera la liberación. Volvemos otra vez a Abraham y a Isaac. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Abraham confiaba en la liberación de Dios, que Dios lo iba a liberar. Y él puso su fe inquebrantable. Abraham siguió firme en su obediencia y hizo exactamente lo que Dios le había indicado. Y eso es lo importante de las lecciones sobre la fe, mi hermano. La fe no es solo decir que crees en Dios, porque los demonios también creen. ¿Ya? La fe no es solamente creer en Dios, es vivir con la convicción de que aquel poderoso Dios en el que tú crees te puede librar de cualquier circunstancia. La fe por sí sola, dice el apóstol, no es suficiente. Dice, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está que muerta. Y Santiago al final por acá dice, mire, yo les voy a mostrar mi fe, ¿con qué? Buenas acciones. ¿Qué espera Dios de tu situación actual? Quizás Él espera que no hagas nada y que se lo dejes a todo en sus manos. ¿Ya? Pero Dios obra en tu vida según la expectativa que tú tengas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que debido a nuestra fe, así que se haga. ¿Qué crees? ¿Qué crees que Dios hará cuando estés en un callejón sin salida? ¿Y qué crees? ¿Que te va a dejar ahí hundido? O sea, Dios te dio un sueño para después aplastarlo. Mira, aún Moisés, cuando intercede con Dios por el pueblo de Israel, que él le dice a Moisés, mira, este pueblo que sacamos de Egipto, mira, dura servir, no sé qué, mira, hazte un lado, yo arraso con ellos, Dios poniendo a prueba a Moisés, hazte un lado, yo arraso con ellos y hago un nuevo pueblo contigo, y ese pueblo sí te va a servir, te va a obedecer, nunca se va a quejar, va a hacer todo lo que tú digas. Te van a seguir para donde tú quieras. Hagámoslo así. ¿Y qué le digo? Mira, Moisés le tocó la gloria a Dios. Tocó la gloria de Dios. Porque Moisés le dice, ¿y qué van a decir los otros pueblos? Nos sacaste con señales, prodigios, milagros, con mano fuerte, poder. Para matarnos en el desierto porque no pudiste lidiar con nosotros. Clase de Dios de lo imposible eres tú. Lo tocó. Y Dios le termina diciendo, listo, mi presencia irá contigo. Ese es Dios. Dios no te va a dar un sueño para aplastarlo, para después aplastarlo o acabar con él. Dios a ti no te va a poner una idea en tu corazón, no va a poner ese querer y el hacer, como para después quitártelo. Para nada. Te pondrá a prueba, te pondrá un callejón sin salida para saber cómo está tu fe ante lo que Él te ha prometido dar. ¿Ya? Y Pablo, mi querido hermano, esperaba que Dios actuara. Aún en el ministerio de Pablo vimos que él pasó por muchas dificultades y muchas circunstancias complicadas. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo ante los callejones sin salida? Mira la respuesta. Mira, veamos desde el 8. Dicen, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de ¿qué? De las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de ¿qué?
y hasta pensamos que no saldríamos ¿qué? Con vida. De hecho, estábamos a morir. Esperábamos ¿qué? Morir. Pero como resultado dejamos de confiar ¿en quién? En nosotros mismos, y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita ¿a quién? A los muertos. Y efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y si nos apedrean a morir, Él nos va a resucitar para que sigamos predicando ese evangelio. Y así pasó. En una ocasión lo apedrearon. Y la Biblia dice que lo dieron por muerto. Y el hombre después se levantó y se fue. Mira, Pablo había llegado a su límite. Y se preguntaba, de pronto se había preguntado, ¿será que hasta aquí llegó mi sueño con esa situación? ¿Será que hay tiempo? Porque ellos pensaban que se iban a morir. Pero él sabía de que Dios lo había librado en el pasado. Y él confiaba de que Dios lo iba a hacer nuevamente. Y que lo iba a hacer en su presente y que lo volvería a hacer en su futuro. Así que Pablo siempre se rehusó a renunciar a la esperanza. Mira, si estás ante un callejón sin salida, haz lo que hizo Pablo. Recuerda lo que Dios ha hecho. Cree que lo hará nuevamente. Aférrate a la fe. Mira, la liberación está por llegar. Si estás en esta fase, la liberación está por llegar. Y de esa es la que te voy a hablar la próxima semana. Amén. Ponte de pie, vamos. Gracias. Gracias, Dios. Dios único. Padre, te damos gracias, Dios, por tu gran poder y misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Dios. Gracias, Señor, porque tú has depositado un propósito en nuestros corazones. Tú has depositado una visión. Depositado una esperanza, Dios. Y nosotros creemos, Señor, que tú lo harás. Que tú harás mucho más de lo que nosotros pensamos e incluso imaginamos. Padre, a veces la vida nos acorrala, Dios. A veces las circunstancias difíciles, Señor, nos ponen en un callejón, Señor, sin salida, Dios. Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos hacia el frente, miramos hacia atrás. Y solo nos queda un lugar a donde mirar, y es hacia arriba, hacia ti, Señor. Padre, sabemos, Señor, que para ti nada es imposible, y ya tú hoy nos lo has recalcado, Dios. Que lo que es imposible para nosotros, los seres humanos, es posible para ti, Señor. Nada está fuera de tu control, Señor. Padre, hasta aquí, Señor, tú nos has traído y es con un propósito, Dios. Y es de ver tu gloria, ver tu poder, ver tu magnificencia y tu majestad, Señor, en medio de las circunstancias complicadas que podamos estar pasando, Dios. Padre, tú eres el Dios que provees, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que levanta, tú eres el Dios que resucita a los muertos. Y si lo hiciste en el pasado, Señor, lo puedes hacer hoy, Señor, y sabemos que lo harás mañana también, Dios. Porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tú no tienes sombra de variación, tú eres inmutable, Dios, tú no cambias. Nadie te puede moverte, Señor, un centímetro de cambio dentro de ti, Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por llevar nuestras vidas en el hueco de tu mano, Dios, por cubrirnos con tu manto, Dios, y llevarnos, Señor, al lugar seguro, Dios. Confiamos en tus promesas, confiamos en lo que has hecho, confiamos en lo que has dicho, Dios,
enfrentamos toda situación con la fe y la esperanza que tenemos, Dios. Y esperamos, Señor, nuestra liberación, Dios. Te damos gracias, Dios, y te damos la gloria, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.